Gracias. Ahí les encargo que la detengan porque viene de guardia, entonces anduvo toda la noche cuidando enfermos. Si la ven que se duerme a mi esposita, déjenla dormir, no durmió en toda la noche y mis palabras le dan mucha paz. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Permitas encontrarnos en esta mañana contigo, Señor, que nos hables a través de tu palabra maravillosa. Muéstranos, Señor, aquello que quieres que aprendamos en esta tarde, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que hables, Señor, y nos permitas convertir en aquello que tú quieres convertirnos, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Se puede comprobar científicamente la existencia de Dios? Amén, me gusta que algunos hayan dicho que sí. El problema de esta respuesta es que hay diferentes ciencias y algunas cuesta más trabajo que otras comprobar la existencia de Dios. Por ejemplo, con la cartografía está bastante difícil comprobar la existencia de Dios. La cartografía es la ciencia que estudia los mapas y eso, y la verdad, como que uno no la encuentra. A ver, ¿cómo lo usamos? Mapa de América, aquí no se demuestra que Dios existe. La numismática, todavía menos, el estudio de las monedas, se complica bastante. Y ese es el problema de algunas personas que dicen que no se puede comprobar la existencia de Dios por medio del método científico, y tienen razón, porque el método científico requiere que hagamos una hipótesis, experimentemos y después comprobemos si la hipótesis era correcta o no. Y usted no puede agarrar 25 mililitros de Dios, echarle 4 mililitros de Espíritu Santo, ponerlo a fuego lento de la fe y a ver qué sale, pues no es un experimento químico ni físico. Ciertamente no podemos experimentar con Dios. Pero la ciencia también habla del método empírico, es decir, de que en la experiencia uno puede ver ciertas cosas y descubrir la existencia de Dios, es decir, los efectos que tiene nuestra vida. Por ejemplo, por medio del método científico no podemos comprobar la existencia de los que estamos aquí. Ustedes no pueden comprobar mi existencia, es decir, no pueden agarrar al pastor y la pastora, meterlos en un laboratorio y repetir el evento por medio del cual yo nací. No se puede, o sea, nacería otro que fue Lee. Y a veces los experimentos no salen tan bien como la primera vez, dicen por ahí. Pero sí se puede comprobar mi existencia por medio de los testimonios de los que me ven. Por ejemplo, cuando mi hijo Leonel no me está haciendo caso, podríamos dudar de mi existencia, porque es como si yo no existiera. Leonel no me está experimentando. Yo le digo, a ver, Leonel, vente, déjame, te pongo los calcetines, y él sigue queriendo jugar, entonces no me está experimentando. Es como si yo no existiera. Pero en el momento en el que le digo, a ver, chamaco, ven acá o te voy a dar una nalgada, ya me experimenta y entonces se demuestra que yo existo. ¿Sí me explicó? Así que sí podemos demostrar Dios existe porque lo podemos experimentar. Es decir, vemos los efectos de su poder en nuestra vida, de su gracia que nos salva, de su amor que nos cuida, que nos protege. Mientras uno no experimente esas cosas de Dios, es como si Dios no existiera para esa persona. Pero cuando le vivimos, cuando somos salvos por su gracia, entonces es real para nosotros. Vivimos como si Él sí existiera y por lo tanto deberíamos vivir los que hemos sido salvos como si Él realmente tuviera un efecto en nuestras vidas, sometiéndonos a Él, sosteniéndonos en Él. El sermón de esta mañana se llama Nuestra fe se sostiene fuertemente. Está basado en 2 de Pedro 1, vamos a leerle los versículos 16 al 21, hermano, así que les invito a que me sigan ustedes con su vista. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, sé que a lo mejor la mayoría de ustedes tienen otra versión, así que pueden seguirme con su vista en estas diferentes traducciones. Dice así la palabra de Dios: Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén, que el Señor nos bendiga con su palabra. Este pasaje nos enseña una cosa respecto a por qué nuestra fe está sostenida fuertemente. Y en primer lugar,
está sostenida por la seguridad de la experiencia, es decir, porque hemos experimentado su poder y eso nos da seguridad de nuestra fe. En el tiempo en el que escribió Pedro estas cosas, les está hablando de la segunda venida del Señor, porque había una gran persecución y tenía que recordarles que iba a haber una victoria final. La persecución que estaban viendo los cristianos en ese tiempo no es parecida a la persecución, ni siquiera cercana a la que pueden vivir los cristianos el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy hay persecuciones espantosas en algunas partes del mundo. El Estado Islámico está matando a muchísimos cristianos. ISIS es una institución, Islamic State, es una cosa espantosa, horrible, diabólica, que está matando cristianos y está realizando actos terroristas por todos lados. Pero los cristianos que están siendo perseguidos por esta institución o por este grupo de criminales, saben que hay cristianos fuera de su país, fuera de Irán, fuera de Irak, que están orando por ellos. Saben que hay cristianos que están moviendo influencias para poderlos sacar de esa situación, para poderlos llevar a otros países donde no sean perseguidos. Sabe que hay cristianos impulsando a las instituciones de derechos humanos del mundo para que tome cartas en el asunto y les ayude a ser liberados de esta persecución. Es decir, humanamente hablando, no están solos. Los cristianos del primer siglo, en términos humanos, se sentían solos, se sentían abandonados porque no había nadie que los defendiera en términos humanos. No había ninguna institución de derechos humanos, no había ninguna asociación en contra de la discriminación que estuviera dispuesta a ayudarles. Y ellos estaban experimentando una persecución que no era nada más una situación política. No pensemos que el Imperio Romano perseguía a cristianos y los andaba cazando. Eran los vecinos, eran sus antiguos amigos, que surgía una aversión contra el cristianismo y que los denunciaban y los discriminaban y los denigraban. En ocasiones eran golpeados y asesinados por la gente de manera ilegal, se les linchaba. Y el Imperio Romano no hacía nada. Sabían que era algo ilegal lincharlos, pero el Imperio Romano no hacía nada para evitárselos, porque era una persecución más grave. Así que humanamente hablando, ellos se sentían derrotados. Por eso Pedro les recuerda, oigan, vamos a ganar al final, no se olviden de esto. El Señor va a presentar su victoria perfecta y completa contra toda esta maldad. Puede que ahorita estemos sufriendo, pero al final ganamos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Podemos sentirnos así el día de hoy los cristianos. Recientemente se han aprobado leyes absurdas, ridículas, ni siquiera eran necesarias. En Estados Unidos y en México están a punto de aprobarse, dicen algunos. Y los cristianos podríamos pensar, ¿a dónde iremos a parar? Esto es el acabose, no, es el continuose del empezose de las generaciones pasadas nada más. Pero podríamos pensar que nos están ganando. No hace falta más que leer en el Apocalipsis. ¿Sí lo han leído? Ahí dice que el Cordero vence. Ahí dice que la corrupción del mundo se acaba. Ahí dice que los cristianos que estamos siendo perseguidos, que estamos sufriendo discriminación y que estamos sufriendo acoso, ganamos al final. Y es lo que les está recordando Pedro. Les dice, confíen en esta confianza, en esta esperanza. Pongan su fe en el Señor, porque Él nos va a sacar de esto. Y luego les da la seguridad de por qué se puede creer en esto. Les dice, no son fábulas que yo me inventé, no es un cuento que les quiero contar ahorita para que me crean. Yo lo viví. Y les recuerda el evento de la transfiguración. Les dice Pedro, cuando estuve en el monte con Jacobo y con Juan, Dios mismo nos dijo cosas. Dios se transfiguró, Jesús dice que se transfiguró, es decir, volvió a tomar su apariencia divina. No entendemos a la perfección qué es eso, pero el caso es que se veía diferente y se notaba que era Dios. Y Pedro, Juan y Jacobo lo vieron así. Dice que se aparecieron Moisés y Elías. ¿Cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? Nunca se ha preguntado en esto. No traían su gafete aquí, Moisés, conferencista. No, fue un asunto sobrenatural que Dios les permitió saber. Este es Moisés y este es Elías. Está bueno, Dios. Sí, parece a Moisés. No había fotos ni nada, pero pues supusieron, sí son. Ni modo de no creerle a Dios, ¿verdad? Y les recuerda a Pedro, no es algo que alguien me haya contado, es algo que yo viví. Y de la misma manera, nuestra experiencia de salvación fortalece nuestra fe. Veámoslo de esta manera, hay problemas el día de hoy, hay circunstancias difíciles, pero sin importar cuán terribles sean, el problema más grave de todo ser humano es la esclavitud al pecado. Es la maldad que nos quiere destruir, que provoca todos los demás problemas a nuestro alrededor. Jesucristo ya resolvió ese problema en la cruz, ya murió por nosotros y nos ofrece su gracia.
Cuando ya la hemos aceptado y ya la hemos recibido, el problema más grave ya está solucionado. Todos los demás problemas son pequeños en comparación y por lo tanto debemos de tomarlos en esa perspectiva. El problema de la salvación, el problema más bien del pecado que requería nuestra salvación, no lo podríamos haber resuelto nosotros de ninguna manera. No teníamos manera de participar en eso. Los demás problemas de la vida son tan sencillos que sí podemos participar. Dios nos pide que le obedezcamos porque en esos sí hay algo que podemos hacer, porque son problemas tan débiles que sí los podemos enfrentar. Y por eso el Señor nos pide que tengamos fe en Él y le obedezcamos en esas otras circunstancias de la vida. Y podemos tener confianza de que saldremos victoriosos, porque ya salimos victoriosos del enemigo que no podíamos vencer, del problema más grave que teníamos, que era el pecado. El día de hoy nuestra sociedad tiene muchos problemas, hay disparidades económicas, hay problemas de injusticia, hay problemas de discriminación, pero sin importar cuán graves sean, siempre estará el problema del pecado, que es más grave que todos ellos. Si de pronto en México dejara de haber corrupción por un milagro del cielo, no sé, una epidemia que mata a todos los políticos y a todos los corruptos y nos quedamos 23 mexicanos en México, y entonces se acaba la corrupción, seguiría estando el problema del pecado. Si de pronto dejara de haber hambre en el mundo, seguiría existiendo el problema del pecado. Si dejáramos de pelearnos los de la América y los de las Chivas, aunque hay más pleito con los de los Pumas, seguiría existiendo el pecado. Pero esa es la cosa, Jesucristo ya lo venció y nos está ofreciendo la victoria sobre eso. Solo nos dice, cree en mí, acepta mi regalo. Para los que ya hemos creído en Él, entonces, tenemos en nuestra experiencia de vida la prueba perfecta de que vamos a salir victoriosos, de que saldremos adelante, de que podremos enfrentar las cosas. Esta es la seguridad de la experiencia, hermanos, el saberse salvos en el Señor, el haberlo experimentado, que no es nada más un evento intelectual, es decir, no es algo que me dijeron, no es algo de lo que me convencieron, no es algo que cuentan en mi iglesia que pasa, es algo que podemos experimentar. Y por lo tanto podemos decir, yo estaba muerto en mis pecados y ahora estoy vivo en el Señor. Que se venga cualquier otro problema, lo puedo enfrentar. ¿Se acuerdan el ciego al que el Señor sanó y que le preguntaron los maestros de la ley y los fariseos, ¿quién es este que te sanó? ¿Es el Mesías? ¿Tú crees que es el Mesías? Querían acusarlo. Y él les dijo, yo no sé, pero sé una cosa, yo estaba ciego y ya no estoy ciego. Háganle como quieran. Es decir, tengo en mi vida la evidencia perfecta de su poder. Yo estaba ciego y ya no lo estoy. Podemos decir así los cristianos, yo estaba muerto en el pecado y ya no lo estoy. Háganle como quieran, pero yo le hago caso al que me hizo esto, al que me permitió tener esta victoria. ¿Se acuerdan? El paralítico iba cargando su lecho en el día de reposo y le cuestionaron, oye, ¿por qué cargas tu cama en el día de reposo? No lo debes de hacer. Y él les dijo, miren, el mismo que me dijo, levántate y anda, siendo yo paralítico, me dijo que cargue mi lecho, háganle como quieran, pero me lo dijo, le hice caso y caminé, que me pida lo que sea y yo lo hago. O sea, si tiene autoridad para ordenarle a mis piernas que no servían, que funcionen, tiene autoridad para ordenarme lo que quiera y yo le hago caso. Esta es la seguridad de la experiencia, haber sido sanados por su sangre. Haber experimentado la salvación nos permite convertir nuestra vida en una vida que valga la pena vivirse. Pedro nos dice en resumen, yo lo vi y escuché la voz de Dios que nos confirmó la verdad. Y su testimonio puede también ser nuestro testimonio. Más aún, Pedro firmó este testimonio con sangre. Murió por decir lo que decía. Humanamente hablando, no ganó ni dinero, ni fama, ni autoridad, ni poder político, económico, nada. Se ganó que lo mataran por decir esta verdad. Y lo peor del caso, lo más grave, lo más importante del asunto, es que si Pedro y los demás apóstoles hubieran estado diciendo mentiras, es decir, si Jesucristo no resucitó, si Jesucristo no murió por nuestros pecados, no hizo estos milagros, no se transfiguró y no le dijo Dios estas cosas a Pedro, sería una mentira que Pedro inventó. ¿Qué persona cuerda o qué persona del planeta Tierra estaría dispuesto a morir
por una mentira que él inventó. ¿Me explicó? O sea, si lo que nos está diciendo Pedro no es verdad, y cuando lo amenazan de muerte, eventualmente le hubiera dicho, no, espérense, no es cierto, los está engañando. O sea, no está ganando ni poder político, ni económico, ni nada, y todavía lo matan, y él no se contradijo, porque lo que dijo era verdad. Hay personas el día de hoy viviendo mentiras que creen que son verdades, pero no son mentiras que ellos hayan inventado, son mentiras que alguien les contó y los convenció. Hay personas contando mentiras tratando de convencer personas, pero lo hacen porque ganan dinero con eso, y fundan megadisque iglesias, o porque ganan algún control o alguna autoridad sobre la vida de otras personas. Es decir, inventan mentiras y se ganan alguna cosa terrenal. Pero es imposible que una persona invente una mentira y esté dispuesto a morir por ella cuando no le representa ninguna ganancia. Así que tenemos que decir, lo que nos está diciendo Pedro es verdad absoluta. Y esto nos enseña una cosa más. Esta verdad, esta salvación en la vida de Pedro es una experiencia que le dio sentido a su vida y también puede darle sentido a la nuestra. Dice por ahí una frase, que alguien que no tiene una buena razón por la cual vivir, más bien por la cual morir, tampoco tiene ninguna buena razón para vivir. Es decir, si no tienes algo por lo cual estarías dispuesto a que te mataran por seguir eso, tampoco tienes nada por lo cual valga la pena estar vivo. ¿Me explico? Cuando encontramos esta razón por la cual morir, que es Cristo, que es lo que hizo en nuestras vidas, entonces nuestra vida es una vida que vale la pena vivirse. Es una vida que se puede vivir, que se puede disfrutar. El mundo sin duda es hostil a los cristianos, pero el mundo no es hostil a los cristianos nada más porque haya pecado en el mundo. El mundo es hostil a los cristianos porque es hostil y punto. No nada más los cristianos sufrimos, también los que somos más morenitos que otros sufrimos discriminación, y también los que son más güeros que otros sufren discriminación a veces. Y los que están más altos, los que están más chaparros, y los que van en tal escuela, y los que van en tal lugar, se sufre discriminación porque así es el mundo. El mundo, nada más falta ver la televisión para ver cómo la sociedad y la gente en el mundo estamos dispuestos a echarnos tierra unos a otros, a destruirnos con nuestras palabras, con nuestras opiniones. Se vio un video de unos cuates maltratando unos perritos y entonces los defensores del derecho a la vida casi los tiran al barranco. Y les dicen, ojalá te mueras. ¿No que respetas la vida y le pides que se muera otra persona? Se me hizo muy ridículo. Algunos amigos míos del Facebook que criticaron a los chavos esos que maltrataban animales están a favor del aborto. Yo me pregunto así como que, o sea, sí a la vida del hámster, pero no a la vida de un feto. ¿Cómo es eso? ¿Me explico? O sea, el problema no es que a los cristianos nos discriminen, el problema es que en el mundo hay violencia unos contra otros. Los seres humanos somos odiosos, somos maltratadores, nos la pasamos peleándonos, insultándonos, denigrándonos, poniendo estándares de belleza o estándares de economía tan altos que no todas las personas pueden ocupar y que por lo tanto generamos traumas, dolores, falta de aceptación, mala autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la vida en este mundo es muy difícil. Sea uno cristiano o no, es difícil, es hostil. Pero esta es la diferencia. Cuando hemos experimentado la salvación en Cristo, podrán decir lo que sean de mí, podrán hacer lo que sea contra mí, pero seguimos firmes en esa salvación. Seguimos firmes en saber que aunque yo no valga nada para la gente de mi escuela o de mi trabajo, para el Señor Jesús valgo su vida entera, porque Él estuvo dispuesto a morir para salvarnos. El precio que Dios pagó por nosotros fue ver a Jesús morir en la cruz. Así que aunque el mundo nos diga que no valemos, aunque el mundo se manifieste en contra nuestra, aunque el mundo trate de denigrarnos, tenemos esta salvación. Y esta es la seguridad que nos da la experiencia. Es decir, la experiencia de recibir la gracia del Señor fundamenta nuestra fe en algo inamovible, en el amor de Dios por nosotros, en el haber sido salvos por su amor y por su gracia. Una segunda enseñanza es la seguridad de la palabra inspirada. Sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Dice la palabra inspirada más segura, es decir, la Biblia que es más segura que la experiencia. No significa que la experiencia de Pedro y la Biblia estén en contraposición, sino que la experiencia de Pedro de hecho es parte de la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es algo bien claro y bien importante, que nuestra experiencia de vida debe ser analizada a la luz de la palabra de Dios.
Es decir, para saber si he experimentado la salvación o no, tengo que ir a la Biblia y ver si en mi vida están los frutos dignos de arrepentimiento, ver si realmente soy salvo. Hay personas que basan su idea de salvación en una experiencia psicosomática, que dicen que hablaron en lenguas y que entraron en trance. Eso no es la salvación, eso es una chiripiorca. Lo que algunas personas experimentan. Nos dice la palabra de Dios que el día del Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó y que las personas hablaron en lenguas. Y eso de hablar en lenguas significa que eran personas de diferentes nacionalidades que no hablaban el mismo idioma y escucharon predicar a Pedro y todos escucharon en su propio idioma. Hagan de cuenta ustedes que yo aquí me pongo a hablar en francés y ustedes me entienden en español o en inglés, los que hablen inglés, o en portugués, o donde sean, mixtecos, del idioma que usted hable, en eso me entiende. Ese es el idioma, el milagro de las lenguas. Lo que algunas personas experimentan es un fenómeno de incomunicación. Dos cuates que hablan español están uno al lado del otro y no se entienden porque están balbuceando. Eso no es el don de lenguas del que nos habla la Biblia, es otra circunstancia. Es decir, mi experiencia personal no es lo que me marca qué dice la Biblia. Es al revés, la experiencia se analiza a la luz de la Biblia. Y lo que la Biblia me dice es que cuando he experimentado la salvación, comienza a haber una transformación en mi vida. Deseo hacer cosas nuevas, deseo vivir otras cosas, deseo alejarme del mundo, se me apetece menos el mundo y por lo tanto hay una transformación en mi vida. Entendido esto, fundemos nuestra fe en la seguridad de la palabra inspirada. En primer lugar, debemos creerla. Cuando leemos en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de convencernos de la existencia de Dios. Nos dice, Dios creó los cielos y la tierra, punto, háganle como quieran. ¿Sí me explico? O sea, no nos trata de convencer de si existe o no, nos dice. Así debemos ir a la Biblia, sabiendo que tiene verdad y sabiendo que lo que nos dice es verdad, no a ver si me convence. No debemos de leer la Biblia como si fuera un libro de mitos que tiene buenas fábulas con moraleja. No, sino creyendo que lo que dice es la verdad y le voy a hacer caso. No a ver qué partes me gustan y a ver qué partes no, y le hago caso nada más a las partes que me gustan e ignoro las partes que no me gustan. Debemos creerla. Y esta es la cosa, es el escrito, es la construcción literaria más creíble de la humanidad. Comenzó a escribirse más o menos hace 1500 años. Pero algunos de los escritos en los que está basado, especialmente los de Génesis, son del inicio de la escritura. Están escritos en el estilo en el que se escribía por primera vez. Es decir, posiblemente las fuentes del Génesis datarían del 5000 años antes de Cristo. Y las últimas porciones de la Biblia se escribieron cercanas al año 90. El Apocalipsis es de lo último que se escribió, las cartas de Juan. Es decir, como unos 5000 años entre lo primero y lo último. Los autores de los diferentes libros que conforman la Biblia, algunos son estadistas, como Moisés, fue educado como príncipe en las universidades más importantes de su momento, en el Harvard de Egipto. Ahí estudió Moisés y fue educado como rey, o sea, escribía pues así, cartas egipcias acá. Y otros como Pedro, un pescador, Juan. Dicen que Marcos en su nivel literario es como si un niño de preparatoria o de secundaria haya escrito un evangelio, porque gramaticalmente hablando es muy somero, muy simplón, o sea, como el trabajo que entregan algunos niños en la secundaria o en la prepa. Así es el evangelio de Marcos, muy simple, porque Marcos no era un gran estudioso, pero escribió un evangelio. Algunos de los autores como David, un estadista sanguinario, leemos los salmos del dulce cantor de Israel, destruye los que sus hijos nazcan muertos, y que las aves de los cielos devoren sus tripas. Qué dulce cantor de Israel. Y otros como Juan que destilan melcocha cuando leemos las cartas de Juan. Es decir, de contextos diferentes, personalidades diferentes. Unos como Esdras y Nehemías, jefes de estado en Persia. Y otros como Oseas, un granjero en Jerusalén. Y escribieron todos ellos la palabra de Dios. Y esto es lo más impresionante. Están de acuerdo. Nos hablan del mismo Dios. Porque es Dios el que se presentó con ellos, es Dios el que les inspiró, se les reveló y les dijo, oiga, este soy yo. Y entonces lo que escribieron es sobre esa persona que conocieron que es Dios.
El día de hoy hay novelas que se han escrito sobre la guerra de las galaxias, historietas, juegos de video y así, y hay un desbarajuste tremendo, hay montones de incongruencias. Boba Fett aparece cada 2, 3 películas y en cada 2 juegos de video. En un juego de video lo matan y en el siguiente cómic resucita y lo matan y en la siguiente novela resucita y lo matan. Es decir, no se ponen de acuerdo, porque hay todo un sistema para escribir estas novelas, cómics, juegos de video, se tienen que coordinar y se hablan por teléfono y se escriben correos. Un autor, Timothy Zahn, el que más novelas ha escrito, cuenta que en una ocasión estaban escribiendo 5 al mismo tiempo diferentes novelas y todos hacían cosas diferentes y era más o menos en la misma cronología. Y entonces él los juntó y no, vamos a organizarnos. A ver, tú vas a destruir tal planeta en tu escrito y yo quiero usar ese planeta. Mejor nomás que quede devastado, no lo destruyas. Y tú quieres matar a Boba Fett y yo lo quiero usar en mi novela, no lo mates. Di que no encontraron el cuerpo, nomás encontraron ahí su casco vacío y dijeron, oh no, sobrevivió o algo así. Ahora, todos ellos, gringos, siglo XXI, tienen teléfono, tienen correo electrónico, en el mismo contexto, mismo estilo, todos fans de la Guerra de las Galaxias, y no se pueden poner de acuerdo. Esto nos habla de lo imposible que es que la Biblia se haya escrito o formado por un grupo de personas que querían controlar o que tenían un propósito político y que la querían utilizar para enseñarnos alguna cosa. No es posible que la Biblia se haya escrito así. Hay revelación divina en ella, hay el poder de Dios detrás de ella que permitió que permaneciera y que fuera escrita y que se sostuviera como una cohesión de la revelación de Dios. No es posible que sea de otra manera. Tenemos entonces la posibilidad de creer en ella como la verdad. Además, debemos buscarla como se busca la luz de una antorcha en un lugar. Dice aquí que la busquemos como una luz en medio de la oscuridad. Y a lo que se refiere es a esto, debemos necesitarla. Cuando hay problemas debemos de reconocer, pues la Biblia tiene la solución. Yo cuando era más joven, como se me antojaba así, pasaba por un puesto de tacos y no podía resistirlo y tenía que echarme unos 3 o 4. Y luego pasaba por otro más allá y ni modo, otros 2. Porque pues soy así, taquero. Cuando vivía en Estados Unidos, allá en el seminario, hamburguesero. No podía pasar por un Whataburger sin comprarme una ahí en el drive-thru, por eso pedí ahorita que si me habían traído una. Ya ahorita ya estoy más grande, ya no, se me antoja el diclofenaco, se me antoja el paracetamol. Pero el chiste es eso, hay momentos en donde uno no puede más y dice, ay, necesito un Tylex, una aspirina o algo así. Así debería de ser con la Biblia, necesito la Biblia, necesito lo que Dios tiene que decirme. Me hace falta, me urge, no puedo continuar sin esto. Es decir, reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación por medio de la cual Dios quiere bendecirme, quiere hacer algo bueno en mi vida y por lo tanto se me antoja, la quiero tener, la quiero leer, la quiero escuchar. Además, debemos usarla como nuestra ayuda en la aventura de fe que es la vida cristiana. No es un salvavidas nada más para cuando hay un momento de crisis. Así que tengo un pleito con mi hijo, ay Señor, dame una palabra, ¿cómo le educo a Leonel? Y dice aquí, el que tenga un hijo contumaz y rebelde, que lo tire de un barranco. No se trata de eso, se trata de conocer la Biblia también, amarla tanto, leerla tan constantemente, que cuando llega un momento de crisis, ya sé dónde Dios me puede decir algo al respecto, porque ya la conozco. Ya me acuerdo de un texto, a lo mejor no me lo sé a la perfección, me sé en otra versión. Si Dios es conmigo, ni quien se me pare al brinco, ni quien se me ponga al tiro, no me acuerdo cómo va, pero algo así es, porque sé de qué trata la Biblia, la amo, y por eso sé cómo aplicarla. A mí me gustan mucho los juegos de mesa, y ayer invité a algunos chavos a ver el partido y jugamos juegos de mesa ahí también, y les tengo que confesar a los que fueron que algunas de las reglas del juego, era un juego nuevo que nunca habíamos jugado, estaban muy complicadas algunas cosas, entonces yo lo simplifiqué tantito. Como sé muchos juegos de mesa, usé reglas de otros juegos así que funcionaban y lo simplifiqué, pero no podría haber hecho eso si no conociera otros juegos de mesa. Es lo mismo con la Biblia. Si sé lo que dice la palabra de Dios, y sé lo básico, lo principal, lo más importante, llega un pasaje difícil de interpretar y sé que no puede significar otra cosa que sea contraria a lo que ya sé que es lo principal de la Biblia, a lo que ya sé que es lo importante. Por eso lo debemos de usar como un manual de vida constantemente, no nada más en emergencias,
sino que sea parte de mi diario vivir, leerla, amarla. Quise traer esta Biblia porque se las quería presumir. No sé si se vea bien, pero ya está bastante gastada. Es del 2004, cuando en la Unión Nacional de Jóvenes Bautistas de México era el aniversario de 100 años. Entonces, para el centenario se hicieron 100 Biblias especiales. Esta es la número 21. Yo tenía 21 años en ese momento y por eso fue la que pedí. Además, yo era miembro de la mesa directiva de la Unión Nacional, era director de defensa doctrinal. Mi esposa en aquel tiempo era mi amiga, la tenía en la friendzone. Decía ella que yo era el defensor contra las artes oscuras. Entonces, me significa algo esta Biblia en particular. Además es rojita, tenía una chamarra que combinaba a la perfección, tenía unos tenis del mismo color incluso. Entonces andaba así bien combinadito, tenis, chamarra y mi Biblia. Pero si esta versión de la Biblia se me pierde, se me deshace, se me deteriora, me va a doler poquito, pero nada más. Porque lo que la Biblia dice, eso no se me puede perder, eso no se debe deteriorar. Dice la palabra de Dios, le dice Dios a los hebreos, que se la tatúen en el corazón, que la pongan como marcas en su frente y en los dinteles de su puerta. Los judíos hacían eso, ponían textos bíblicos arriba de la puerta y se escribían en unos rollitos y se los ponían aquí o se los colgaban. Pero no significa que nos lo pongamos así literalmente, sino que la conozcamos tan bien que es como si la tuviera pegada en la frente, que es como si fuera la parte principal de mi casa. Es decir, que amemos la Biblia y la conozcamos, la busquemos entender más y más cada vez. Y finalmente, debemos interpretarla espiritualmente, porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró. No podemos aplicarla a nuestra vida intransigentemente de acuerdo a mi gusto. Algunos usan la Biblia como si fuera Charlie Charlie. O sea, le preguntan así como si fuera la ouija, como le dice yo ahorita, a ver, el que tenga un hijo contumaz y rebelde que lo tire a un barranco. Debo de reconocer que ese pasaje es difícil de interpretar. No le está diciendo a los padres que tenemos permiso de contramatar a nuestros hijos cuando se portan mal. Porque así el chamaco casi lo atropella un coche y llega, mamá, es que casi me atropello porque no me fijé. Ah, pero chamaco, y en lugar de decirle, ¿estás bien o algo así? No, lo contramatamos. No se trata de eso. Es un castigo para los papás. Lo que está diciendo el Señor es, si tu hijo es contumaz y rebelde, regrésamelo, no te lo mereces. Fracasaste como papá por hacer un hijo rebelde. Mejor dámelo a mí y yo me encargo de él. Tú, nos vemos en el extraordinario. Entonces te da otro para ver si ahora sí sí es el examen extraordinario, el segundo hijo. Pero no se trata entonces de agarrar la Biblia y ver qué partes me gustan y qué partes no. Así es como surgen muchas herejías. Creo que muchos problemas teológicos el día de hoy surgen de leer la Biblia traducida, ignorando lo que dice la Biblia original. Por muchos años la Biblia solo existía en griego, luego en la Edad Media solo existía en griego y latín, pero cuando llega la Reforma se empieza a traducir en nuevos idiomas y no había maneras de traducir algunas palabras y surgen problemas teológicos. Por ejemplo, traducir predestinación, destino significa así como que está ordenado, o sea, ya está escrito en piedra. Era el destino, me dice mi esposa a mí, es que era el destino que tú y yo nos encontráramos. Y el romance así. Porque creemos que destino es, se tiene que hacer así y ni modo. Pero la palabra en griego es proposas, emas o gemas. Proposas es la raíz de donde viene propósito. Y dice, Dios propuso desde antes salvarnos en Jesucristo. Es decir, tiene el plan de salvarnos en Cristo. No ordenó quiénes se salvan y quiénes no. Cuando lo leemos en griego se acaba la confusión. Cuando Calvino lo leyó en francés, pues decía hay predestinación. Bueno, en francés no se dice predestinación, se dice o algo así. Cuando lo leyó en francés se le ocurrió, oh caray, predestinación, Dios ordena quiénes se van al cielo y quiénes se van al infierno y nace una nueva herejía. O leemos la Biblia, un pasaje extraño, diferente, y decimos, mira, aquí dice que Jesús bajó al infierno. El pasaje que utilizan para decir eso dice que Él mismo bajó a las zonas más bajas de la tierra. Jamás dice infierno, dice tierra, planeta tierra. O sea, bajó con las personas más menospreciadas. Esas son las partes más bajas de la tierra. Y los amó y les predicó. Jamás dice la Biblia que bajó al infierno, pero cuando nos gusta, nos emociona una parte así, le metemos crema y ya interpretamos alguna tontería. Por eso dice este pasaje, que no es de interpretación privada, es decir, no es de acuerdo a lo que te gusta.
Es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo la inspiró para que diga. Así que al leer la Biblia, lo importante es qué me quiere decir Dios a través de esto. ¿Qué quiere enseñarme a través de ella? No qué parte me gusta más o qué parte no me gusta. No es qué quiero yo que Dios me diga, sino qué me quiere decir Él. Por eso venimos a la iglesia. Hoy, domingo, 12 de la tarde, hay culto aquí. Si usted viene hoy a las 8, no hay culto. Va a ser muy difícil que Dios le hable porque hay bailongo. A lo mejor si usted se va a una esquina, ora, lee su Biblia y se concentra, a lo mejor Dios sí le habla, pero también le habría hablado si hubiera estado en su casa. Pero aquí, Gran Fórum, domingo, 12, Dios habla en ese horario, a través de los cantos, a través de la predicación, a través de los hermanos, de la convivencia. Y por eso venimos, porque como Dios va a decir algo, queremos saber qué me quiere decir. El chiste entonces no es querer que Dios me confirme lo que yo ya quiero, sino preguntarle a Él, ¿qué opinas de esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué deseas conmigo? Y dejarle que Él sea el que nos responda a través de la Biblia, no a través de mi gusto o de mis prejuicios respecto a la Biblia. Esto es la seguridad de la palabra inspirada. Podemos creer en ella, hermanos, es la verdad. Debemos amarla y seguirla, enamorarnos de ella y entonces entender lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Hay un desafío entonces, desafío a tener una fe sólida. El testimonio de Pedro y de quienes han conocido la verdad de Dios y el testimonio de la palabra inspirada son las bases sólidas de nuestra fe. Es decir, son las bases en donde se fundamenta el poder seguir creyendo en Dios aún en medio de este mundo en crisis. Me da mucha tristeza, especialmente en la adolescencia, cuando veo jóvenes que eran muy fervientes a la unión de secundarios o a la unión de preparatorianos y de pronto llega un momento en el que hay crisis y se alejan. Ya sea porque alguien les hizo mala cara, ya sea porque hay problemas en casa, ya sea porque hay problemas en la escuela, o simplemente porque algún maestro de esos que les encanta predicar el ateísmo los convenció. Y me da tristeza cuando jóvenes dejan de asistir a la iglesia. El otro día estaba haciendo cuentas con algunos chavos un poco menores que yo y llegamos a la conclusión de que de mi generación de jóvenes quedamos nada más como 4 o 5 aquí en la iglesia. Algunos están en otras iglesias, gracias a Dios, pero muchos se han alejado del Señor. Muchos han estado lejos ya de Él. Algunos ya somos papás, pero algunos, aquí estamos, pocos de esa generación de jóvenes de cuando yo llegué a la iglesia. Porque a veces las crisis nos hacen desistir. A veces los problemas hacen que nuestra fe se tambalee. Y no es que hayamos dejado de creer. A lo mejor es que teníamos nuestra fe basada en otra cosa. Creíamos en la institución religiosa. Creíamos en que tengo un abuelito que fue pastor, o que tengo un tío que es diácono, o creíamos en que mis papás, si yo iba al templo, me iban a dejar ir a no sé dónde, o creíamos en que Dios me iba a hacer un milagro, y como no se dio el milagro, ya no creo. Pero cuando depositamos nuestra fe en estas dos cosas, la palabra de Dios y la experiencia de salvación, no hay tormenta, no hay circunstancia difícil que nos haga tambalearnos. No hay dolor que nos pueda destruir. A lo mejor sufrimos tantito, pero eventualmente saldremos victoriosos. Eventualmente venceremos en esa crisis tan grave. Así que, hermanos, fundamentemos nuestra fe en esto. Hay personas el día de hoy teniendo fe en cada tontería. Hay personas que tienen su fe en un dibujo, una figurita, una estatua que alguien hizo, alguien tuvo que hacer, o sea, no va a tener más poder. Hay personas que tienen su fe en novelas, y no novelas de la televisión, no, novelas de literatura. El libro del Mormón fue escrito por un compañero de la universidad de Joseph Smith, y Joseph Smith se lo robó. Incluso hubo una demanda en donde le dijo, me plagió mi libro y lo publicó como el libro del Mormón, que según Dios se lo dijo, yo lo escribí, es un libro de ciencia ficción. La cientología está basado en un libro de ciencia ficción. Dice que un malo Zorg quiso destruir a unos seres transdimensionales y estos seres dejaron su cuerpo y salieron sus almas y se metieron en nosotros seres humanos que éramos una bola de cavernícolas nada más y crearon toda nuestra civilización, pero que no nos acordamos
Por eso hacen estudios psicológicos a la gente, los cientólogos, porque están descubriendo al elegido que nos va a hacer recordar. Y el malo se llama Zorg, como el papá del malo de Toy Story. ¿Se acuerdan en Toy Story Buzz Lightyear, su papá? Así, ese es el malo de la cientología. O sea, hay gente teniendo su fe en tonterías de ese nivel, como si creyeran ahorita la iglesia de Moby Dick y adoraran a la gran ballena blanca, o algo así. Hay personas teniendo su fe en cuestiones que no entienden de la ciencia. El carbono 14, por ejemplo, hay personas que creen que los dinosaurios son de millones de años atrás, porque el carbono 14 supuestamente mide la edad en millones de años. Les voy a explicar cómo funciona el carbono 14. Cuando yo me enteré de esto, desistí de mi sueño de ser paleontólogo. Yo decía que quería ser una de dos, o veterinario de dinosaurios o geriatra, porque era lo más parecido que encontraba. Pero cuando descubrí esto del carbono 14 en la prepa, dije, no sirve para nada la paleontología. El carbono 14 es una variación del carbono en donde sus electrones van perdiendo su carga de una manera exacta. Es decir, cada vez tiene menos carga, cada vez tiene menos radioactividad. Es como si una pila se fuera descargando, pero siempre en la misma razón. Entonces se puede medir exactamente cuántos años tiene un organismo o una cuestión orgánica que tiene carbono. Todo lo orgánico está formado de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y se mide cuánta carga le queda a la variación del carbono 14 y entonces se sabe cuántos años lleva esa cosa existiendo. Pero el carbono 14 deja de ser medible después de 6.500 años. Entonces, ¿cómo llegan a mediciones de millones de años? Es que hay una tabla de equivalencias. Si este carbono 14 lleva existiendo 3.000 años, vamos a decir que son 600 millones de años. O sea, es literal, se los estoy diciendo en serio, así funciona. Se lo han puesto a una tortuga de los Galápagos, la tortuga de Darwin, que se murió la semana antepasada, me parece, tenía 190 y tantos años. Se le midió con carbono 14 cuánto tiempo llevaba su concha y salió más de 100.000 años. Se sabe que tenía 190 y tantos, se celebraba su cumpleaños. Y sale con que tiene más de 100.000 años. Se le ha hecho eso a tortugas marinas, a almejas gigantes, vivas. Y se ha descubierto que tienen supuestos 10.000 años, casi 1 millón de años algunos. O sea, no sirve para eso. ¿Me explico? Eso significaría que los huesos que tienen 60 millones de años, no, tienen como 4.000, 5.000 años. ¿Me explico? Así de grave es el asunto, y hay personas poniendo su fe en esa tontería. Y nosotros tenemos este libro imposible de haber sido creado por el ser humano, que no podría haber sido creado por accidente. Pero aquí está, y nos habla de este Dios maravilloso, y hemos experimentado sus milagros en la salvación de nuestra vida, de estar muertos en pecado a ser transformados. Tengamos nuestra fe entonces bien firme para enfrentar la vida, para enfrentar los dolores a nuestro alrededor, para enfrentar las circunstancias difíciles con valor, sabiendo que al final de cuentas el Señor nos ha prometido una victoria. Entreguémonos por completo a Él. Ya no seamos nada más cristianos dominicales que venimos a escuchar un mensaje, porque no se trata de eso, no se trata de escuchar palabras bonitas, no se trata de escuchar cantos bonitos, se trata de entregarle nuestra vida al que pagó con su sangre por nosotros, de hacerle caso y obedecerlo, porque ya nos rescató, ni modo que ya nos salvó, le hago caso de lo que sea. Si tiene el poder para salvarme de los pecados, le obedezco lo que me diga, porque sé que me va a ir bien. Ya no más cristianismo superficial. Entreguémonos por completo y vivamos esta experiencia. Tengamos una fe sólida, fuertemente cimentada en la palabra de Dios y en lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga esto una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Gracias, bendito Dios, por darnos esta oportunidad de seguirte, de ser transformados cada día, Señor, de poder entregarte nuestra vida, Señor, y de poder encontrar en ti dirección, una vida que vale la pena vivirse, Señor. Gracias por este regalo tan maravilloso. Sigan orando, mis hermanos, y si quieres decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero vivir esta experiencia de transformación, de salvación, quiero que me liberes de mi pecado, quiero que me transformes,
que me guíes. Quiero obedecerte y haré lo que me pidas, Señor. Lo que sea, Señor, quiero hacerte caso. Quiero seguir tu palabra. Quiero seguir tu poder, quiero seguir lo que tú quieres hacer con mi vida. Si le quieres decir esto al Señor en esta mañana, en esta tarde, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar. Me permitas orar por ti. Dios les bendiga, hermanos, adultos, jóvenes, Dios les bendiga. Si quieres decirle esto al Señor, levanta tu mano ahí y diles esto a Dios en esta oración. Bendito Padre, queremos seguirte, Señor, queremos entregarte nuestra vida. No se puede hacer otra cosa con la vida, Señor, de nada sirve. No le podemos entregar a nadie más lo que somos, Señor. Solo vale la pena entregarte a ti lo que tú nos has dado, Señor, la vida, toda nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Queremos seguirte, bendito Dios. Guíanos, Señor, muéstranos tu camino, bendito Dios. Muéstranos en tu palabra, muéstranos con tu gracia y con tu poder lo que quieres que hagamos. Y queremos seguirte, Señor, y haremos lo que nos pidas, Señor, bendito. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.